Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y seguimos adelante con este reto de Adviento, en esta lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Hoy ya entrando en el capítulo 8. Si es primera vez que me visitas en el canal, te invito a que te pongas al día con los otros capítulos. Tengo 7 videos anteriores a estos en donde leemos capítulo a capítulo del este Evangelio de San Lucas, específicamente para ayudarnos en este periodo de Adviento a conocer un poco más a nuestro Señor. Sabemos que el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios que más se acerca a todas las etapas de la vida de Jesús aquí con nosotros, cuando se hizo uno de nosotros aquí en la tierra. Entonces, te invito a que te animes y los que ya comenzaron conmigo, sigamos adelante hasta llegar al capítulo 24, que será el cierre de este evangelio el día 24 de diciembre. Entonces, Biblia en mano, te pido que si te han parecido interesantes estos videos, los apoyes con un me gusta. ¿Y para qué? Para que esta plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Así podamos llegar a toda esa gente que anda por las redes sociales, por esta plataforma, buscando de Dios. Entonces, a esas personas también les podemos llegar a través de la lectura de la palabra para acercarlos a esta fuente de gracia que es la palabra de Dios. Sin más preámbulos, los invito a que comencemos. Oremos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en este momento me pongo en disposición para leer la Sagrada Escritura. Te pido que abras mi mente y mi corazón para que siembres en mi vida verdadera vida, a través de lo que quieras darme a conocer y a entender. Señor Jesús, sabes cuánto necesito de tu palabra, sabes cuánto necesito que ella me domine y guíe mi vida. Deseo ardientemente que la semilla de la palabra produzca frutos abundantes en mí para ser un buen discípulo tuyo y así poder llevarla y darla a conocer a mis hermanos. Ayúdame de esta manera, Señor, poder conocerte más, para ayudarte en la construcción de tu reino. Derrama, Señor, sobre mí tu Santo Espíritu, para que inunde de sabiduría, discernimiento y perseverancia en la lectura diaria de tu palabra, y pueda así comprender exactamente lo que quieres de mí. Que tu palabra me enseñe a hacer la voluntad del Padre como tú la hiciste, con entrega, con amor, con sacrificio, con el servicio y mucha dedicación. Habla, Señor, para que tu siervo escuche. Amén. Como les dije en la introducción de este video, estamos en el capítulo 8 de San Lucas. Seguimos dentro de esta misión en Galilea que llevaba adelante Jesús, y hoy nos mostrará la formación de los 12 discípulos. ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que por donde pasaron los discípulos para su formación? El primer título que encontramos es el de las mujeres que acompañan a Jesús. Entonces, escuchemos atentamente esta enseñanza que nos quiere dar la palabra. Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas, predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañan los 12 y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades. María, por sobrenombre Magdalena,
de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de un administrador de Herodes, llamado Cusa, Susana y varias otras que los atendían con sus propios recursos. Versículo 4. La parábola del sembrador. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades, y Jesús se puso a hablarles por medio de comparaciones o parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino y lo pisotearon, y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: Escuchen, pues si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: A ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y a salir a la luz. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque al que produce se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Versículo 19. Están tu madre y tus hermanos. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Versículo 22. La tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente
se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo, ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Versículo 26. El endemoniado salvado. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, multitud, porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía. Pero Jesús lo despidió diciéndole, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Versículo 40. Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo,
rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos decían: Yo no. Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: Alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: Tu hija ha muerto. No tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: No temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: No lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: Niña, levántate. Le volvió su espíritu. Al instante se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este capítulo 8 del Evangelio de San Lucas. Hemos podido ver en este capítulo 8 cómo Jesús comienza esa formación a los 12 discípulos. Luego de haberlos elegido, comienza su formación. ¿Pero en qué consiste la formación de estos 12 discípulos? En llevarlos a la práctica. Es decir, Él con su ejemplo, el mismo Jesús con su ejemplo, les enseñaba. Jesús no era un maestro que enseñaba solamente con las palabras, sino con su propio ejemplo de vida. Y es un punto de reflexión para nosotros. ¿Cómo debe ser un verdadero discípulo de Jesús? Semejarse a su maestro. Entonces, aquí vemos cómo Jesús le muestra a sus discípulos el trato que él tenía con las mujeres, que no era el mismo trato que tenía cualquier judío. Era un trato muy especial, era un trato desde la compasión, desde devolverle la dignidad de persona a la mujer. La mujer y los niños, en la época de Jesús, para los judíos, eran unas personas muy relegadas, muy apartadas, y Jesús vino a devolverle la dignidad. Y qué bello que nos los muestra en estas líneas. Luego el Señor les muestra a sus discípulos cómo la palabra se va sembrando en diferentes terrenos que existen en el corazón del hombre. Pero esa palabra puede
dar frutos, puede brotar, como puede esa semilla de la palabra morir. Todo depende del terreno en el cual recibe esa semilla. Entonces, fíjense la enseñanza. Jesús le enseñaba con el ejemplo, le enseñaba con parábolas y también luego llega y le muestra lo que para muchos es un desprecio a la madre y a los hermanos de Jesús, hablándose de hermanos, los parientes, ¿bien? Porque en la traducción de la Biblia, la palabra el lenguaje de Jesús no había distinción entre hermanos, eh, tíos, primos, sobrinos, no, todos eran parientes, parientes. Y la traducción bíblica se les llama hermanos. De ahí viene nuestra incorporación a esa forma de Jesús tratar a todos como hermanos, parientes cercanos. Claro, Jesús nos hace hijos del Padre y por tanto todos somos hermanos en Cristo Jesús. Somos parientes, somos familia, somos una iglesia. Bien, entonces en esta parte donde les hablan, les vienen a advertir que afuera está su madre y sus hermanos buscándolo, Jesús da una enseñanza clave. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No era un desprecio para su madre, más bien fue una alabanza. Véanla a ella. Ella escucha, fue la primera que escuchó la palabra de Dios anunciada por ese ángel y la obedeció. Llevó a la práctica. Le dijo sí. Entonces, ahí tienes a tu madre. Luego nos habla de la tempestad calmada, los lleva a los discípulos a experimentar ese miedo por perder la vida y cómo Jesús dejó que ese miedo se apoderara de sus corazones. Y él estaba allí dormido esperando que ellos le pidieran, pero también esperando que su fe se accionara, la confianza en que Jesús estaba con ellos. Otra enseñanza muy importante. Luego vemos al endemoniado que es salvado por Jesús. Vemos cómo el mismo demonio reconoce al Señor, reconoce que allí está Jesús. Esa es otra señal para los discípulos. El demonio siempre va a reconocer dónde está Jesús. Y por supuesto que al demonio no le agrada, comenzará a dar señales de incomodidad, pero al final Jesús tiene el poder para expulsar, no un demonio, le dijo que eran muchos, eran una legión. Aquel hombre fue sanado por Jesús. Entonces vemos el poder de Jesús sobre el demonio. Y luego vemos también el poder de Jesús sobre la muerte cuando resucita a la hija de Jairo. Hermanos y hermanas, en definitiva, la vida de Jesús es un verdadero testimonio del poder de Dios en él, de ese reino de Dios que vino a hacerse presente entre nosotros y que Jesús lo vino a mostrar. Y nos lo sigue mostrando hoy en día, ¿cierto? Con cada una de las vivencias que nosotros tenemos en nuestro día a día. Entonces, ánimo, sigamos adelante aprendiendo bastante de esta lectura bíblica. Cada uno sacará sus propias meditaciones de esta palabra. A mí me toca cerrar ya este capítulo, solo invitándoles a compartir este video en sus redes sociales, entre tus amistades y familiares, también apoyándome con un me gusta y suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios que voy a ir subiendo. Si te quieres unir al grupo de la Lección Divina
que estamos meditando y orando con la palabra de lunes a sábado, te invito también a que te unas. Bien, te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.